Si es esto, hago esto. Entonces, estamos ahorita en el proceso de convertir de la moneda en que está mi contabilidad a la moneda en la que yo normalmente hago mis transacciones en moneda extranjera. Es decir, si todo lo compro y lo vendo en dólares, o mi principal moneda es dólares, mi moneda de registro será la de pesos y mi moneda funcional será el dólar. Entonces yo voy a convertir mis estados financieros y me dice, mira, cuando vayas a convertir de la moneda de registro a la moneda funcional, vas a multiplicar los activos y los pasivos monetarios. ¿Sí? Entonces tengo que recordar qué es un activo y qué es un pasivo monetario, que son aquellos cuya denominación es en una moneda y y que tienen efecto por la inflación, porque pierden su poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Entonces, como están denominados en unidades monetarias, es decir, una cuenta por cobrar es una unidad monetaria, tantos pesos me deben, o en bancos tengo tantos pesos, pues lo voy a convertir al tipo de cambio de cierre. ¿Cuánto vale hoy mi moneda extranjera? Y divido mis pesos entre el tipo de cambio de cierre de la moneda funcional, claro. Entonces, el activo y el pasivo y capital suman lo mismo, ¿verdad? Está cuadrado mi balance. Si una parte la multiplico por un tipo de cambio y otra parte la multiplico por otro tipo de cambio, pues ya no me va a cuadrar ese balance. ¿Okay? Y me dice esto, mira, los activos y pasivos no monetarios, así como el capital contable, que es una partida no monetaria, me lo vas a multiplicar al tipo de cambio histórico. A eso lo vas a convertir. Y me dice entonces la norma, ¿no? Conviértelo al tipo de cambio histórico. Y hace un rato les puse el ejemplo que vino una empresa, puso $1,000,000 en capital, de euros, perdón, en capital, y que en aquel entonces estaba a 30 pesos el euro. Bueno, pues en mi contabilidad yo tengo 30 millones. Y en la contabilidad de esa empresa, pues hay 1,000,000 de euros. Como me dicen que yo lo voy a hacer el tipo de cambio histórico, pues me regreso a esa fecha, veo cuál es el tipo de cambio y digo, 30 millones que está en mi contabilidad, lo divido entre 30 pesos, que era el tipo de cambio, y me da 1,000,000, igualito lo mismo que está. Si yo compré un activo fijo que la factura decía $100,000 y lo contabilicé al tipo de cambio de aquella fecha de 19 pesos, pues yo tengo 1,900,000. Hoy, cuando yo quiera convertir mis estados financieros a dólares, lo vuelvo a dividir entre los 19 y me va a dar los $100,000 que compré. Ese activo no se cambia su valor, porque esa es la idea, que sigas manejando al tipo de cambio al que sucedió, para que sea el mismo valor y no lo cambies. No así bancos, ¿verdad? No así clientes, porque lo que hoy me debe pues son dólares o pesos. Y cuando yo lo convierta, pues los convertiré a hoy porque me los va a pagar a este mismo tipo de cambio. Entonces, me dice, tus activos y pasivos monetarios al cierre, tus activos y pasivos no monetarios y el capital al histórico. Me dice que si yo tuve partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable,
utilizando un tipo de cambio histórico referido a la fecha en la que se determinó dicho valor razonable, pues, utilice ese mismo tipo de cambio, o sea, el histórico de esa transacción. Básicamente es por cada activo que yo compre, activo fijo, le pongo, lo empato, la compra sucedió en tal fecha, a tantos dólares y a tal tipo de cambio. Y se vuelve una regla, una identificación, perdón, a la que le voy a aplicar la regla. Siempre voy a usar el mismo tipo de cambio para que los dólares o los euros o la moneda extranjera no cambien. ¿Ok? Los ingresos, costos y gastos deben de convertirse al tipo de cambio histórico de la fecha de su devengamiento en el estado de resultados integral, salvo que se originen de partidas no monetarias, o sea, las depreciaciones de gastos, en cuyo caso se debe utilizar el tipo de cambio histórico de la partida no monetaria. ¿Ok? Entonces, ahora bien, los ingresos, costos y gastos al tipo de cambio histórico. Todos los días que opera mi empresa, operó el 1 de diciembre, supongamos que es una tienda que trabaja los 24 días del año, los 365 días del año, pues las ventas del 1 de enero por el tipo de cambio del 1 de enero, las ventas del 2 de enero por el tipo de cambio del 2 de enero, y así. O puedo hacer un promedio ponderado de los tipos de cambio históricos de las ventas. Al final de cuentas, o es el histórico de la fecha en que se devengó, o es el tipo de cambio promedio ponderado. Realmente, todas las empresas que hacen esta información utilizan siempre el promedio ponderado. Bueno, resultó lo que les decía, que multipliqué el activo por una parte del activo por un tipo de cambio, una parte del activo por otro tipo de cambio, el pasivo monetario por el mismo tipo de cambio que hice el activo monetario y el capital a un histórico de quién sabe qué fecha. Conclusión, hay una diferencia, no me va a cuadrar esto. Y esa diferencia que se origina se llama diferencia en cambios por conversión, para hacer, para diferenciarla de la diferencia en cambios que normalmente usamos. Bueno, la diferencia en cambios que se origina en la conversión de la moneda de registro a la moneda funcional, ¿okay? Esa diferencia se debe reconocer como un ingreso o como un gasto, ¿ya? Como una ganancia o una pérdida, en el estado de resultados de la operación extranjera que estoy consolidando en el periodo en que se origina. Es decir, si yo hago la conversión del año 2018, pues se va a generar una diferencia en cambios y va a quedar en el estado de resultados. Al año siguiente lo vuelve a hacer y la nueva diferencia que se origine se manda a resultados. Es decir, se manda en la sección del resultado integral de financiamiento, el RIF, en donde están los intereses a favor, los intereses a cargo, la diferencia cambiaria de utilidad, la diferencia cambiaria de pérdida. Ahí lo voy a poner. Y y ya me cuadra mi estado financiero, ¿verdad? Porque la diferencia la estoy poniendo. Vamos a ver cuando veamos el formato que hay una comprobación de que cómo se comprueba que lo que estoy haciendo es correcto. Dice lo que comenté.
Para la conversión de los ingresos, costos, gastos, exceptuando los que vienen de partidas no monetarias, por razones prácticas, o sea, por practicidad, se utiliza un tipo de cambio histórico aproximado, representativo de las condiciones existentes en las fechas de las operaciones, que normalmente se conoce como tipo de cambio promedio ponderado. ¿Okay? Entonces, este promedio ponderado es el que vamos a usar. Repito, y como lo dice acá, no se usa para la, las partidas monetarias que vienen del activo. Vuelvo a insistir, la depreciación. ¿Por qué? Porque si yo tengo un activo, como el ejemplo que valía $100,000, pero que mi contabilidad está en 1,900, 1,900,000, pues ¿cuánto voy a depreciar? El 10%, 190,000. Si lo divido entre un tipo de cambio diferente, no me va a dar los mismos dólares. Si lo divido entre 19, me va a dar los $10,000 que corresponde al 10% del valor de los dólares. Por eso te dice que lo hagas al mismo. Este procedimiento lo que busca es que se obtengan los mismos resultados al reconocer esos valores. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Comentarios? O sea, los mismos resultados en moneda extranjera. ¿Dudas? ¿Comentarios? No más. Ok. Aquí son reglas muy, muy particulares en donde dice que siempre tienes que cuidar, pues que si la empresa que estás manejando, pues ya perdió su valor, pues la tienes que adecuar, ¿no? Y tienes que reconocer todas las normas de información financiera, que no nos vamos a meter en esos temas más especializados. Ahora sigue la conversión de la moneda funcional a la moneda de informe. ¿Okay? Vamos a llevar de la moneda funcional a la de informe, es decir, ya lo convertimos de la moneda de registro a la funcional y ahora lo vamos a brincar de la moneda de, de funcional a la moneda de informe, a la como se va a presentar. Y pues puede ser que en el país en que yo estoy, en donde está mi inversión, haya mucha inflación y se distorsiona la información o no mucha inflación. Hay un entorno económico inflacionario y un entorno económico no inflacionario, ¿no? Son el par. Y no más para, como establece la norma de información financiera B10, el tipo de cambio histórico, perdón, el entorno inflacionario es aquel donde la inflación es mayor al 26% acumulada en 3 años y el no inflacionario es el que es menor al 26% acumulado en 3 años. Bueno, léanse ambos y yo ahorita platicamos sobre estos dos datos, ¿no? Creo que igual unos 5 o 10 minutitos.